Que el Señor les bendiga. Agradecida al Señor por un nuevo día que Él nos ha dado, por poder llegar a su casa. ¿A cuánto no nos costó llegar el día de hoy? ¿O a todos nos fue fácil? No, a mí no me fue fácil. A todos nos es difícil llegar a la casa del Señor, ¿cierto? A todos nos cuesta. Esta carne a veces dice, no, quedémoslo en la casa, descansemos, estamos cansados. Pero tenemos que alimentar nuestro espíritu, porque Él es el que se vivifica. Así que hemos llegado, ¿cierto?, a las plantas del Señor por su gracia, por su misericordia, por el amor que Él nos tiene, ¿cierto? Y porque somos hijos agradecidos, ¿cierto? Y por eso es que podemos estar en su casa. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estoy un poquito cansada. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Sí, mi Dios. Sean todos nuestros hermanos bienvenidos a la casa del Señor. Hemos llegado aquí a la casa de papá. Capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así, lleva por título, dice, el pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otros tiempos no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Que el Señor bendiga su palabra. Que el Señor bendiga, ¿cierto?, lo que hermoso nos está hablando a esta hora. Que nos está diciendo, ¿cierto?, que somos un pueblo escogido, somos linaje escogido, un real sacerdocio. Así nos está tratando el Señor a esta hora. El Señor, ¿cierto?, que nos enseña, dice que nosotros somos sus hijos. Cuando nosotros le aceptamos al Señor en nuestro corazón, dice que Él nos hace nueva criatura en Él. Todas las cosas viejas pasaron y todas Él las hace nuevas. Cuando vamos, ¿cierto?, tomados de la mano del Señor, Él todas las cosas las hace nuevas. ¿Son fáciles? No. ¿Son difíciles? Sí. Es muy difícil ser hijo del Señor, pero no es imposible. ¿Por qué? ¿Por qué no es imposible? Porque el Señor está con nosotros. Porque Jesucristo dice que habita en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos fortalece cada mañana. Él es el que nos levanta cada mañana. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos sin fuerzas, sin ánimos, ya no queremos seguir adelante, pero alguna razón, motivo, circunstancia que nosotros no conocemos, pero tomamos esa fuerza y decidimos levantarnos y poder seguir adelante? Porque somos así, nosotros como seres humanos somos vulnerables y pasamos por distintas dificultades y nuestras emociones muchas veces nos pasan la cuenta. Muchas veces nuestras emociones no nos dejan avanzar como hijos del Señor, porque el Señor dice que Él nos empodera a ser que somos sus hijos. Somos sus hijos. Él nos está diciendo hasta ahora que somos real sacerdocio. ¿Por qué somos real sacerdocio? Si nos vamos al Antiguo Testamento, acuérdese que antes no era que yo me pongo a conversar con el Señor y yo digo, no. Incluso para obtener el perdón de nuestros pecados teníamos que acercarnos al sacerdote, ¿cierto? Y llevar una ofrenda para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Pero después de Jesucristo ya
eso no existió. Entonces nosotros podemos tener entrada al trono de la gracia. A través de Jesucristo nosotros podemos elevar una oración, una conversación con el Señor. Podemos estar en constante comunión con el Señor, ¿cierto? Y eso es lo que nuestro deber. Yo creo que es lo más poderoso que uno puede hacer como hijo del Señor, es la oración. Es la comunión que nosotros debemos de tener con el Señor. Eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos sostiene cada día. Es nuestra comunión íntima con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Es un deber de nosotros poder conversar con el Señor. Agradecerle en la mañana, en la noche y a la hora que usted estime conveniente. Converse con el Señor. Muchas veces nosotros estamos lavando la loza, ¿cierto? Y a veces estamos acordándonos o nos acordamos de algún hermano, no sé, el Señor nos lleva muchas veces a estar en conversación con Él. A veces le decimos, Señor, mira, estoy pasando por esto. O Señor, ¿sabes que no he visto a esta hermana? Te imploro, Señor, por ella. Rogamos por ella para que tú la bendigas, la fortalezcas. ¿No le ha pasado a usted? Yo creo que a todos, a cada uno de nosotros. En los quehaceres, no solamente a nosotros como mujeres, ¿cierto? A los varones cuando están trabajando, en las labores que puedan estar haciendo, el Señor siempre pone en su corazón algo, por lo que debemos de estar nosotros en comunión con el Señor. No solamente cuando nosotros nos arrodillamos y no solamente cuando estamos aquí en la casa del Señor, sino que la comunión con Él, ¿cierto? Debe ser todos los días, tenemos las 24 horas del día, ¿cierto? Para poder estar en comunión con nuestro Señor y con nuestro Salvador. Él dice que nos hace sus hijos. Dice, pues todos sois hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Eso está escrito en Gálatas 3:26. El Señor también nos enseña, dice que somos uno con Cristo. Somos uno solo con Cristo. Imagínense, Él, nosotros siendo faltos, llenos de pecados, Él, cierto, deja su deidad completa y habita en nosotros que somos faltos delante de la presencia del Señor. Él nos perdona, nos limpia, dice que Él nos hace nueva criatura, ¿cierto? Y nos hace uno con Cristo. Y eso es algo maravilloso. Eso es algo que muchas veces no valoramos. Y eso es algo que muchas veces nos olvidamos. Decimos creer en el Señor, ¿cierto? Pero nos ponemos en una posición de solamente creer, pero mirarlo de lejos. Y por lo tanto, ¿cierto? A Dios se nos hace un Dios gigante, que el cual nosotros no nos podemos acercar a Él. Pero en su infinito amor y misericordia, porque dice que antes no teníamos misericordia, pero que ahora sí las hemos obtenido, ¿cierto? Por su gracia, por su misericordia, ¿cierto? Podemos conversar con el Señor. Podemos ser llamados sus hijos. Somos coherederos con Cristo. El Señor nos ha amado. El Señor nos ha restaurado. Nos ha dado una nueva oportunidad cada día para poder levantarnos, ¿cierto? Y decir gracias, Señor. El Señor está con nosotros, Él no nos deja. Mire, vamos a hablar de algunos varones de la Escritura. Nosotros tenemos que tener claro la posición en la que nosotros estamos. Somos hijos de un Dios maravilloso, el Dios de todo lo imposible, el Dios que nos creó, el Dios que nos formó. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos enseña que nosotros debemos de amar a nuestro prójimo, que debemos de tener humildad en nuestro corazón, ¿cierto? Incluso Él nos enseña que cuando nos presentamos ante su presencia, debemos que tener con un corazón contrito y humillado. Pero ¿cómo debiera ser cuando nosotros nos presentamos ante nuestros enemigos? ¿Cómo cree usted que nosotros nos deberíamos de presentar ante nuestro enemigo? Así como pollitos, como no sé qué hacer, como tengo miedo, tengo temor. ¿Cómo nos debemos de presentar ante Él? Tenemos que ser más que vencedores. Antes de ir, ya somos más que vencedores. No por nosotros, no, por Jesucristo. Por la fe que tenemos en Él. ¿Y por qué Él habita en nosotros? Mire, David nos cuenta en 1 Samuel 17:26 que él, cuando se escuchó, ¿cierto?, que lo mandaron sus padres a dejarle alimento a sus hijos cuando estaban en batalla, y en ese momento se iban a presentar, ¿cierto?, ante Goliat. ¿Qué fue lo que dijo David cuando llegó? ¡Qué tremendo gigante! ¿Qué van a hacer? ¿Tuvo temor?
¿Qué habrá hecho David? ¿Cómo se habrá enfrentado David? Mire, aquí nuestro hermano Samuel dice pelear. Él no dijo, qué miedo, qué gigante, ¿qué vamos a hacer ahora? No. ¿Qué dijo? Mire, estoy buscando para leérselo. En Reyes. Esto está en Primera de Reyes, capítulo 17, léalo. Capítulo 26. No, Primera de Samuel. Ahí está. (17:26) Dice así. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Así estaban los hombres aguerridos, los que eran fuertes, los que tenían su armadura puesta. Así se presentaron ante Goliat. Y dijeron que solamente tenía que escoger a uno. Y el rey le dijo, ya, yo les voy a dar a mi hija. Y a ver, ¿quién va a ser el valiente? ¿Cuántos levantaron la mano? Ninguno. Porque todos tenían miedo. Y cuando llegó David, así, casi como, ¿qué pasó aquí? Porque yo me dejé el alimento. Acuérdense que era chiquitito, era un niño. Entonces se presenta y dice, ¿qué pasó aquí? Y él dice así. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Esa es la actitud que nosotros debemos de tener como hijos del Dios viviente. Es un Dios real que nos ha formado, que nos ha dado vida el día de hoy, que nos permitió respirar el día de hoy, que nos permite ver. Pues vamos a tener luchas y dificultades, pero nosotros no nos podemos enfrentar a esa dificultad como pollitos. Tenemos que empoderarnos, ¿cierto?, en ser hijos del Señor, en tomar la armadura que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Si el Señor nos preparó como soldados, no dijo ustedes van a andar por el suelo picoteando, no. El Señor dice que va a renovar nuestra fuerza, incluso que nos va a dar, nuestra visión debe ser como las águilas. Esa debe ser nuestra visión ante nuestros enemigos, ante nuestro adversario, ante la dificultad, ante la depresión, ante el temor, ante todo aquello que es contrario al Señor. Esa debe ser nuestra actitud, ante incluso la mediocridad, ante todo aquello que nos aparta de la comunión del Señor, en no creer que el Dios que nosotros vivimos es un Dios grande y poderoso. Este Dios nosotros lo encontramos aquí en estas escrituras maravillosas que el Señor nos dejó. Y nos pone de ejemplo a este pequeño, porque dice que era un niño. Era un niño y tenía esa fortaleza. Mire, recordemos a nosotros, a Arisbe cuando viene a ofrendar al Señor. La pusieron de ejemplo el otro día, no me acuerdo quién fue. Y yo siempre le digo a mi esposo, todos debiéramos de presentarnos así ante el Señor. Traer la ofrenda. Ella quizás no sabe, pero viene con su corazón, viene contenta a dejar la ofrenda al Señor. Esa debe ser nuestra actitud, en alegría, en decir, Dios es real. Dios no me ha dejado, no me ha desamparado. Dios me permitió el día de hoy levantarme. No me ha dejado solo en ningún momento. Somos hijos de Dios. Somos real sacerdocio. Somos un linaje escogido. Debemos de creerlo, mi hermano. No tenga esa posición ante su enemigo como un pollito, sino que empodérese en el nombre de Jesucristo. Declaremos en el nombre de Jesucristo que todo aquello que nos atormenta puede ser echado fuera. El Señor dice que nos ha entregado poder y autoridad en nuestras manos. Si somos uno con Cristo, no podemos dejarnos vencer por el enemigo, menos en estos tiempos. Nos sentimos solos. El enemigo dice aquí, tú estás solo, estás solo, estás solo, estás solo, estás solo. ¿Cuántas veces usted no ha sentido eso? ¿Estamos solos? No, porque cuando nosotros nos hemos sentido solos, el Señor es el que nos ha cargado. Y el Señor es el que nos ha ido avanzando, nos ha ido ayudando. Hay otro varón en la Escritura que nos deja ver una tremenda historia, su vida. La historia de Elías. ¿Y que todavía está?
Porque está en los cielos. Él está vivo. Así nos cuentan las Escrituras. Mire, vamos a leer un versículo. En Primera de Reyes, capítulo 18. Y dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esperemos un segundito. Dice Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 36 al 38. Dice así: cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, aquí en este momento era cuando Elías se estaba enfrentando a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal. El Señor le envió y le dijo a él que él debía de hacer una zanja, un holocausto. Debían presentar 2 holocaustos, los profetas de Baal y él solito. Y dice que ellos presentaron 2 bueyes para presentar en holocausto, ¿cierto? Prepararon la madera, prepararon todas las cosas. Y dice que los profetas estaban ahí pidiendo, orando a sus dioses. Incluso, ¿sabe lo que hizo Elías? Se burló de ellos. Mire, un día mi esposo dijo algo aquí y yo dije: mi amor, ¿por qué dices eso? Y sí, realmente lo dice en la Escritura, que fue así, lo dice en la NTV. Pero lo voy a leer en la Reina Valera. Dice así: gritad en alta voz porque Dios es. Quizás está meditando. Les decía, él se burlaba de ellos. Quizás está meditando. O tiene algún trabajo. O va de camino. O tal vez duerme. Eso decían. No está haciendo nada, no pasa nada. El fuego no se veía. Y estuvieron todo el día. Y dicen que más. Ellos después empezaron a rasgar sus cuerpos, a cortárselos para presentar sangre. Para que Baal hiciera descender fuego sobre su holocausto. Después que se burló Elías y los dejó todo harto rato que estuvieran ahí, dijo: ya, el pueblo, ya vengan. Así es verdad, léanlo aquí, la Escritura lo dice. Vengan, acérquense. ¿Y quién vio? Dice que él empezó a preparar, porque dice que donde presentaron el holocausto al Señor estaba todo destruido. Y empezaron a preparar las maderas, empezaron a poner el buey, lo cortó, dice que lo puso ahí todo y dijo: ya, y ahora échenle agua. Y más encima hizo una zanja alrededor. Todo mojado, completamente mojado. ¿Y qué pasó? El Señor hace esta oración que acabamos de leer. ¿Y qué ocurrió después de eso? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto. Consumió completamente el holocausto, y eso que no había, estaba todo mojado. Entonces el Señor cumple a sus hijos. El Señor se muestra como un Dios poderoso, como un Dios chiquitito, como un Dios poderoso. Así se presenta el Señor ante sus enemigos, como un Dios poderoso. Él es un Dios real que realmente hace todo esto, todo lo que está escrito aquí es real. Todo lo que Elías vivió fue real. El Señor lo apartó, dice, en primera instancia, cuando él predijo que iba a haber sequía durante 3 años, lo apartó y dice que incluso los cuervos lo alimentaron. Él estaba completamente apartado. Después dice: ayuda a una mujer, viuda de Sarepta.
¿Qué milagro el Señor hizo ahí? ¿Qué fue lo que multiplicó? La harina y el aceite. ¿Usted cree que eso puede ocurrir en su hogar? Puede hacerlo porque el Señor que nosotros servimos conoce nuestras necesidades. Él conoce todo de nosotros. Conoce hasta los más íntimos pensamientos de nosotros. Nuestra más íntima necesidad el Señor las conoce. Y Él las va a proveer. Aunque nosotros no veamos nada, el Señor las va a proveer. ¿De dónde? No lo sé. Pero sí sé al Dios que sirvo. Sí sé al Dios que nosotros estamos alabando y glorificando el día de hoy. El Dios que multiplicó a esa mujer la harina y que incluso después resucitó a su hijo. Porque así nos cuenta que su hijo murió y después vino, ¿cierto? Y Elías oró y su hijo resucitó. Grandes milagros hizo este varón. ¿Y qué pasa después? Dice que él oró para que volviera a llover. ¿Y llovió? Amén. Así fue. Volvió a llover. Él clamaba en el Monte Carmelo. Y dice que tenía un sirviente que lo mandaba a ver si había alguna señal de que venía lluvia. Y cuando él dice que vino después de 7 veces y él estaba orando, después de la 7ª vez dice que vio una nube del porte de la palma de una mano. Y él le dijo, ya anda al rey Acab y dile que va a venir lluvia. Es más, llegó la lluvia. Y dice que el Señor le entregó tan fuerza a Elías que él llegó a correr, incluso se antepuso al carro en el que iba él, corrió más de 10 kilómetros. Pero con una fuerza impresionante. Y el Señor hizo todas estas cosas. Después de 3 años de sequía, porque muchas veces nosotros pasamos por etapas de sequía, ¿o no? Hemos pasado por etapas de sequía. Pero el Señor también dice que Él suple. Porque así le suplió a Elías. Así suplió a la mujer de Sarepta. ¿Nos va a suplir a nosotros? Amén. Así va a ser, porque ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios real. Que nosotros si clamamos, nos humillamos ante su presencia, el Señor escucha nuestra oración. ¿Sabe qué pasó después con Elías? Huyó. Y esto es importante, y aquí nos vamos a detener un poco. Él huyó porque tuvo miedo de una mujer, la esposa de Acab, Jezabel. Una mujer que estaba completamente enfurecida porque Elías siempre predicaba la verdad y había matado a los 450 profetas de Baal. Y ella había jurado que lo iba a matar. ¿Y qué hizo él? Huyó. ¿Cuántos de nosotros no nos sentimos representados por Elías a esta hora? ¿Cuántos de nosotros huimos al problema? ¿Cuántos de nosotros huimos a la dificultad? ¿Cuántos de nosotros huimos cuando quizás nos sentimos deprimidos, cuando ya no queremos avanzar? Porque muchas veces eso nos pasa. Muchas veces nos bajoneamos y no queremos seguir. Porque la dificultad, el problema o lo que haya sucedido nos deja ahí y nos quiere suprimir en la depresión y solamente queremos dormir y no nos queremos ni siquiera levantar. Eso es permitido por Dios. ¿Por qué? Porque nuestra fortaleza, ¿dónde está? En nuestro Dios maravilloso. Que incluso le permitió vivir esto a Elías y después le dijo, mandó a un ángel a que lo alimentara y le dijera ya. Dice que el ángel fue 2 veces. Y la segunda vez le dijo ya, prepárate, come que tienes mucho que caminar. Así nos dice el Señor en esta hora, el día de hoy. Levántate y resplandece. Levántate porque yo estoy contigo. Porque no te he dejado solo. Tus fuerzas no son las tuyas, son las mías. Tú eres mi hijo. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquel que nos escogió y nos llamó y nos prepara el día de hoy. Aunque el mundo diga que nosotros no calificamos, que tenemos muchas falencias, que nos hemos equivocado,
Pero el Señor dice que Él nos cualifica. Escuche la palabra. El Señor nos cualifica. Nosotros no calificamos para nada, pero el Señor nos cualifica. ¿Qué significa cualificar? Él nos prepara. Él es el que nos enseña. Él es el que nos fortalece. Él es el que nos hace avanzar. Y Él es quien nos dice, ya hijo, vamos, sigue adelante. Yo estoy contigo. No te voy a dejar solo. Y así el Señor nos va preparando para cada uno de los misterios o las áreas que vayamos a trabajar. Así es lo que hace el Señor a cada uno de nosotros. Él nos va preparando. En el proceso, cuando estamos ahí sumidos en el dolor, Él nos va preparando. Porque Él quiere algo mucho mejor para nosotros, pero como seres humanos hay muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que abandonar, a los cuales nosotros tenemos que renunciar. Porque a veces nos llevamos como una mochila. Llevamos muchas veces el peso del pecado que no queremos dejar. Pero el Señor nos dice a esta hora que nosotros debemos de abandonar y decidirnos. Estamos con el Señor porque Él dice que Él va a dejarnos, que no nos va a dejar, pero que debemos decidirnos por Él. Así es como lo hizo en ese tiempo. O están con Baal o están conmigo. Y Elías decidió estar con nuestro Señor. Creerle a Dios. Imagínense, Elías había visto milagros. Había visto milagros, pero así igual cayó en depresión. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros el día de hoy. Por eso es que muchas veces sentimos ese pesar en nuestra vida. Por eso es que nos cuesta levantarnos. Pero nosotros por eso es que tenemos que realmente tomar lo que el Señor nos dijo, que lo que nos enseña, que Él nos ha dado poder y autoridad. Es decir, enfrentar a la dificultad, enfrentar a la depresión, enfrentar al temor, enfrentar aquello que no nos deja levantarnos, que nos está estancando, que no estamos solos porque el Señor está con nosotros. Él en ningún momento nos ha dejado solos. Él dice que va a estar con nosotros todos los días, pero también nos pide, porque sabemos que todas las promesas, ¿cierto?, requieren una condición. Dice, yo voy a estar contigo todos los días, pero tú debes de esforzarte y ser valiente. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Eso es lo que nos dice el Señor a esta hora. Nosotros debemos enfrentarnos cada día a nuestro afán. Debemos enfrentarnos a cada día a nosotros mismos, a que debemos de renunciar a nosotros para que Jesucristo sea más en nosotros. A renunciar a lo que yo quiero y decir, Señor, es lo que tú quieres. Pero creo que somos tus hijos. Somos tus hijos. Nos has hecho coherederos con Cristo. Somos unos con Él, por gracia y por misericordia. Entonces, cuando usted se enfrente al problema, a la dificultad, no se enfrente como un pollito. Enfréntese como el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Esa debe ser su actitud ante la dificultad. No, es que no me va a ganar. ¿Por qué? ¿Porque yo lo puedo? No, no porque yo lo pueda, sino porque todo lo puedo en Cristo, porque Él es el que nos fortalece. Él es el que no nos ha dejado y no nos va a dejar en ningún momento de nuestra vida. Debemos de tomar, ¿cierto?, en cuenta todo lo que el Señor nos enseña a esta hora. Dice que Él nos ha dado potestad sobre toda la fuerza del enemigo. ¿Y qué potestad? Privilegio, fuerza, capacidad, competencia, símbolo de control, influencia delegada, autoridad. Amén. Sí, Señor. Eso no lo decimos nosotros, mi hermana, ni lo digo yo que estoy aquí parada, no. Es el Señor que nos habla a través de su escritura y muchas veces nos olvidamos de estos párrafos que el Señor nos habla. Amén. Nos dice, te he dado poder y autoridad. Sí, enfrentar la dificultad, sanar a los enfermos. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice hasta ahora. Debemos de creer que si imponemos las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. Porque eso es lo que el Señor nos dijo. No digan, pregunten algo. No.
Ellos van a ser sanos en el nombre de Jesucristo, que es por sobre todo nombre. Entonces debemos de realmente no rendirnos. Debemos de seguir adelante. Debemos de tomarnos de la mano del Señor. Debemos de luchar si tenemos tristeza en el corazón. Si hay algo que quizás no hemos logrado, el Señor nos enseñaba el día sábado a las mujeres que estuvimos en el evento de Dorcas. ¿Quién era la mujer que ponía como ejemplo? A Ana. ¿Y qué es lo que hizo Ana? ¿Se dejó morir por la tristeza porque era estéril? Se humilló ante la presencia del Señor. Incluso vino el sacerdote y le dijo: tú estás borracha, sal de aquí. No, ella no estaba borracha. Ella estaba humillada ante la presencia del Señor, pidiendo, clamándole, no pidiéndole al marido, pidiéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que realmente podía solucionar su problema, aquel que realmente podía escuchar su oración. Eso es lo que hizo Ana. Entonces tengamos la fortaleza nosotros de realmente estar en comunión con el Señor. Si el gran milagro que hizo Elías era la comunión que él tenía con Dios, fue tan así que después de esa tremenda depresión, incluso después de hacer llover fuego del cielo y matar a aquellos que iban en contra de él 2 veces, el Señor, ¿qué hizo? Se lo llevó en un carro con fuego. Y los caballos iban con fuego. Entonces, grandes cosas el Señor nos cuenta. Nosotros no servimos a un Dios pequeño. Nosotros servimos a un Dios grande y maravilloso que está con nosotros el día de hoy. El mismo Dios que estuvo con Elías y que está con él allá arriba en los cielos, está con nosotros el día de hoy, diciéndonos que somos sus hijos y que debemos de tomar el poder y la autoridad que Él nos ha entregado y que debemos de usarla. Debemos de usarla. Cuando salimos a predicar a la calle, con poder y autoridad. Cuando debemos de sanar a los enfermos, poder y autoridad en el nombre de Jesucristo. Entonces debemos de creer al Dios que nosotros servimos. Es un Dios grande, es un Dios maravilloso, que Él nos dice a esta hora que no debemos de rendirnos, que debemos de seguir adelante, que no nos debemos dejar pisotear. Es más, y esto es para terminar, dice en Santiago 4:7, dice: resistid al diablo y él huirá. Él huirá. Él no nos puede estar ahí atormentando, porque nosotros somos, ¿quiénes somos? Somos hijos de Dios, somos linaje escogidos. Entonces tenemos que realmente llevarlo a nuestra vida. Debemos que hacer nosotros declaraciones por fe. Gracias a Jesús somos libres. Gracias a Jesús Él tiene un propósito en nuestra vida. Gracias a Jesús somos amados. Gracias a Jesús las cadenas son rotas. Gracias a Jesús tenemos fe en medio de la tormenta. Gracias a Él somos perdonados. Somos sus hijos. Somos más que bendecidos. Somos felices aunque no tenemos lo que nosotros queramos. Somos nueva criatura. Somos escogidos y somos fuertes y valientes. Todo esto por la fe en Cristo Jesús. Así que creamos en este Dios maravilloso. No lo miremos en menos. No digamos, somos hijos de Dios, vamos a ir a luchar así. No. Debemos de ser fuertes. Ante Dios debemos de humillarnos, presentarnos con un corazón contrito y humillado. Con un corazón arrepentido, Señor. Perdónanos porque nos te hemos fallado. Porque nos hemos equivocado. Debemos de presentarnos, amar a nuestros hermanos, porque debemos de unirnos en un mismo espíritu para poder avanzar. Elías tuvo depresión porque se sentía solo, porque él pensaba que era el último profeta que estaba. Muchas veces nosotros nos podemos sentir así, pero el Señor le dijo: no estás solo, porque hay 7,000 más fuera que no se han arrodillado ni han besado a Baal. Y así estamos nosotros. El Señor no nos ha dejado solo en ningún momento, en ningún instante de nuestra vida. Entonces todo lo que hagamos, creamos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos sus hijos escogidos. Él nos ha llamado. Que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga. Espero que, así como el Señor ha hablado a mi vida, ha hablado a mi corazón y me ha fortalecido,
Porque después de días muy difíciles, en los cuales muchas veces no queremos levantarnos, pero el Señor me mostraba la vida de este varón. Él también él también pasó dificultades, pero simplemente él pudo hacer todas esas cosas porque él tenía una comunión extrema conmigo. Él se apartó, él estaba solo. Nosotros estamos con nuestra familia. Tenemos un hogar, nos vivimos en las cuevas. Pero el Señor tiene misericordia de cada uno de nosotros. Así que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes y que realmente nos fortalezcamos unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. Que el Señor, nuestro Dios maravilloso, le bendiga.